Mis padres desaparecieron de mi vida cuando más los necesitaba, pero el día que heredé una fortuna recordaron que existía. No sé en qué momento exacto dejé de esperar que mis padres volvieran a llamarme. Al principio lo hacía por orgullo, ya se les pasará, pensaba. Después lo hacía por costumbre, como quien mira el celular cada tanto aunque sepa que no hay nada. Y más adelante, ya ni eso. El silencio se convirtió en un mueble más de mi casa, incómodo al inicio, pero fijo, inevitable. Tenía 19 años cuando todo se rompió. Mi mamá y mi papá aún vivían juntos, aunque su matrimonio llevaba años respirando por pura inercia. Yo estudiaba de día y trabajaba de noche en un minimarket, no por ambición sino por necesidad y por ese deseo torpe de demostrar que podía ser adulto sin pedir nada. Hasta que mi hermano menor, Iván, tuvo un accidente de moto. No fue culpa suya, un taxi se le cruzó en una avenida y la moto quedó como una lata doblada. Él quedó peor. Esa madrugada me llamaron del hospital porque yo figuraba como contacto. Llegué corriendo, con la ropa del trabajo todavía oliendo a detergente barato, y lo encontré inconsciente, conectado a máquinas, con la cara hinchada y el brazo vendado. Pregunté por mis padres y una enfermera me miró con lástima y me dijo que habían venido un rato, firmaron papeles y se fueron. Dijeron que usted se quedaría, agregó, como si fuera lo más natural del mundo. Ese fue el primer golpe, pero todavía no lo entendí. Las siguientes semanas fueron una combinación de pasillos fríos, trámites, medicamentos y miedo. Yo dormía en una silla, me bañaba en el baño de visitas y comía lo que podía. Iván despertó, pero no estaba bien, necesitaba rehabilitación, terapias, exámenes y, sobre todo, alguien que no lo soltara. Nuestros padres aparecieron un par de veces, siempre apurados, siempre con excusas, que el trabajo, que el estrés, que no sabían qué hacer. Un día mi papá me tomó del hombro y me dijo algo que todavía me arde, esto no supera. Tú eres más fuerte. Traducido, arréglatelas. Yo fui al departamento de mi mamá a buscar ropa para Iván y me encontré la casa medio vacía. Habían empacado cosas. Esa noche les escribí un mensaje largo, sin reproches, casi rogando. Mi mamá respondió con 2 líneas, lo sentimos. Necesitamos distancia. Te voy a avisar cuando podamos hablar. Mi papá ni contestó. Al tercer día de silencio, intenté llamarlos. Nada. Y al cuarto, el número de mi mamá daba apagado. Al quinto, mi papá ya no tenía foto de perfil y aparecía última vez hace mucho. No fue un bloqueo inmediato, fue peor, fue como si me hubieran borrado lentamente, como quien cierra una puerta sin hacer ruido para que el que queda adentro tarde más en darse cuenta. Yo me convertí en tutor improvisado de mi hermano. Hice trámites, conseguí un cuarto barato en una pensión cerca del hospital, pedí préstamos pequeños, vendí mi consola, dejé la universidad. La familia extendida, esa que siempre habla de estar unidos, apareció con frases de azúcar que se derriten rápido, Dios proveerá, todo pasa por algo, tú eres un ejemplo. Ninguno se ofreció a pagar una terapia. Ninguno se llevó a Iván una tarde para que yo pudiera dormir. Los meses pasaron. Iván mejoró a medias. Caminaba, pero le dolía. Se deprimía, se enojaba, se culpaba. Yo trabajaba doble turno. A veces, en la madrugada, mientras lo escuchaba respirar desde la cama de al lado, me preguntaba qué habíamos hecho para merecer ese abandono. Pero ya no lloraba. Llorar era un lujo. Un año después, una carta llegó a mi nombre. Era del juzgado. Pensé que era una deuda, otra mala noticia. La abrí con esa sensación de caer por un agujero, y leí que debía presentarme por un asunto de herencia. El nombre que estaba abajo me dejó helado, mi abuelo materno, Esteban. Yo no lo veía desde niño. Recordaba su voz grave, sus manos grandes, el olor a madera de su taller.
También recordaba que mi mamá hablaba de él como si fuera una sombra incómoda, alguien del pasado que se había vuelto frío. Fui al juzgado con Iván, porque no podía dejarlo solo y porque, en el fondo, necesitaba un testigo de que mi vida todavía existía. Nos sentamos frente a un funcionario que parecía cansado de gente llorando. Me explicó que mi abuelo había muerto hacía 2 meses y que, en su testamento, me había dejado a mí como heredero principal. No un recuerdo, no un objeto, propiedades, inversiones, una suma que me hizo creer que había leído mal. Pedí que repitiera. Repitió sin emoción, como quien lee una dirección. Yo sentí que el aire se me iba. No era alegría. Era desconcierto. ¿Por qué a mí? ¿Qué tenía que ver yo con un hombre que apenas recordaba? Esa noche, cuando volví a la pensión, encontré 14 llamadas perdidas de un número desconocido. Y un mensaje: hola, hijo. Soy mamá. Necesitamos hablar. Es urgente. El mundo no cambia con un mensaje. Pero algo en mí sí se quebró. No por emoción, sino por la velocidad con la que la palabra hijo regresaba justo cuando había dinero de por medio, como si mi nombre hubiera sido un interruptor apagado que de pronto volvía a encenderse con billetes. No respondí. Me senté en la cama, miré a Iván y le dije que íbamos a irnos de ahí. Él me preguntó a dónde. Yo no lo sabía, pero por primera vez en años sentí que había una puerta. Al día siguiente, el mismo número volvió a llamar. Esta vez contesté. Mi mamá lloró sin respirar, como si hubiera estado practicando ese llanto. Dijo que me extrañaba, que habían pasado por una etapa difícil, que yo no sabía todo lo que había detrás. Mi papá tomó el teléfono y habló con voz firme: hijo, hay que reunirnos. Esto es familiar. Familiar. Otra palabra que regresa cuando conviene. Quedamos en vernos en una cafetería cerca del centro. Fui solo. Iván se quedó con un vecino de confianza, y yo caminé con esa mezcla de ansiedad y rabia que te deja la garganta seca. Entré y los vi antes de que me vieran. Estaban juntos, bien vestidos, peinados. Mi mamá tenía las uñas arregladas. Mi papá llevaba un reloj nuevo. Se levantaron como si nada, como si el tiempo fuera un detalle menor. Mi mamá quiso abrazarme. Me quedé quieto. Su cara cambió un segundo, lo suficiente para que yo notara la incomodidad, y luego volvió la sonrisa. Mira cómo estás, dijo, tocándome el brazo como si fuera un objeto que le pertenece. ¿Has crecido? Sí, respondí. A la fuerza. Nos sentamos. Ellos pidieron café y algo dulce. Yo no pedí nada. No quería deberles ni una cucharada de azúcar. Mi papá fue directo al punto, sin rodeos. Me dijo que lo del abuelo era complicado, que había cosas que yo no sabía, que esa fortuna no podía manejarse a lo loco. Que ellos, como padres, tenían derecho a orientarme. Y que, además, había que pensar en Iván. Fue tan calculado que me dio risa. Una risa fea, corta. ¿Pensar en Iván? Dije. ¿Ahora? Mi mamá apretó los labios, como si yo estuviera siendo injusto con ella. Hijo, lo de Iván nos destruyó, dijo. No supimos cómo. No supieron cómo, pero sí supieron irse. Silencio. Un silencio lleno de gente hablando en otras mesas, pero pesado igual. Mi papá se inclinó hacia mí y bajó la voz. No es tan simple, dijo. Esteban no era una buena persona. Si te dejó eso es porque quiere algo. Ese hombre siempre quiso controlar. Ahí sentí un pinchazo raro. No por defender al abuelo, sino por lo obvio. Mis padres, desaparecidos durante años, de pronto tenían una teoría completa, un relato preparado, un villano claro, y yo era una pieza. ¿Qué quiere? Pregunté.
Mi mamá se miró con mi papá, como si midieran cuánto decir. Te dejó una condición, dijo ella. Una condición que te va a afectar. Y nos afecta a todos. Yo fruncí el ceño. Nadie del juzgado me había hablado de condiciones. Me lo habrían dicho, ¿no? Pero también recordé que el funcionario mencionó documentos adicionales que llegarían a mi correo en días. Una parte de mí quiso pensar que mi mamá mentía para asustarme. Mi papá sacó un sobre amarillo de su maletín, como si fuera un mago revelando un truco. Esto llegó a nuestra antigua casa, dijo. Va dirigido a ti. Esteban sabía dónde vivías, o sabía dónde vivíamos antes. Lo enviaron con retraso. Yo miré el sobre. Mi nombre estaba escrito a mano, con letra firme. Sentí un escalofrío, como si ese trazo hubiera viajado años para alcanzarme. ¿Por qué lo abrieron? Pregunté. Mi mamá se apresuró. No lo abrimos, hijo. Solo, lo recibimos. Queríamos dártelo en persona. Mentira. Lo supe por cómo evitó mirarme. Tomé el sobre. Estaba un poco doblado. Había una marca en el borde, como si alguien hubiera intentado despegarlo y luego lo hubiera vuelto a cerrar. Me ardieron los dedos. ¿Qué dice? Pregunté. Mi papá tragó saliva. Antes de que lo leas, dijo, tienes que entender algo. Lo que Esteban quiere, puede arruinarte. Puede arruinarnos. Y ahí, justo ahí, sentí esa alarma interna que te dice que estás parado en un borde. No era solo dinero. Era algo más. Algo sucio, viejo, enterrado. Mi mamá se tomó las manos, como si rezara. Solo queremos protegerte, dijo. Y proteger a tu hermano. Por favor, no tomes decisiones impulsivas. Yo miré sus caras, el llanto calibrado de mi madre, la firmeza controlada de mi padre. Me vi a mí mismo años atrás, durmiendo en una silla, firmando papeles, pidiendo descuentos en farmacias, y a ellos, ausentes. Y ahora estaban ahí, hablando de proteger. Me levanté con el sobre en la mano. Lo voy a leer, dije. Y si esto es una manipulación, se acabó. Mi papá me agarró del brazo, fuerte, demasiado familiar. Escúchame bien, dijo. Si haces lo que él pide, te vas a arrepentir toda tu vida. Me solté. Salí de la cafetería con el corazón golpeándome el pecho. Afuera, el ruido de la ciudad parecía más alto. Caminé sin rumbo 2 cuadras hasta encontrar una banca. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera explotar. Dentro había una carta doblada y una llave pequeña, antigua, con un número grabado, 27. La carta empezaba así: si estás leyendo esto, es porque al fin te quedaste solo, como yo siempre supe que terminarías. Sentí un nudo en el estómago. Seguí leyendo. Esteban hablaba de mi infancia, de cosas que nadie me había contado, de una verdad que mis padres habían escondido. Hablaba de un lugar, un depósito, una unidad de almacenamiento a mi nombre, pagada por años. Y decía que, antes de tocar un solo centavo de la herencia, yo tenía que abrir esa unidad con la llave y ver lo que te pertenece de verdad. Lo que te pertenece de verdad. Miré la llave. Miré el número. 27, la carta continuaba, pero mis ojos se nublaron cuando llegué a una frase que me dejó sin aire: tus padres no se fueron solo por miedo. Se fueron porque sabían que algún día ibas a descubrir lo que hicieron. La garganta se me cerró. Sentí el impulso de volver corriendo, de gritarles, de exigir explicaciones. Pero entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sé que ya tienes la llave. No vayas solo al depósito. Ellos van a intentar detenerte. Me quedé congelado, mirando la pantalla, con la llave apretada en el puño hasta que me dolió.
Porque de pronto la herencia ya no era un milagro, era una trampa con historia. Y alguien, en algún lugar, estaba pendiente de cada paso que yo daba.